Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hola. No sé si se escucha, pero ¿se escucha bien? ¿Alguien que me cuente si se escucha bien? Vamos a poner esta cosita. Al Rodrigo ya lo acabo de invitar. Ahí está. Sí, sí, te invité. Perdón. Te invité, conéctate. Ahí, ya. Ahí está. Muy bien. ¿Se escucha? Ah, ya. Se escucha Ya. bien. Tú me Buenos escuchas, yo días. te escucho. Estamos bien. Vosotros, ayer en un WhatsApp súper serio, te llamo yo, me llamas tú, y Mm, después se me salió, nosotros nos llamamos, vosotros nos llamáis, no lo pude resistir. Hola a todos los que se van sumando, muchas gracias en este horario medio sui generis de la mañana, pero la verdad es que con el Rodrigo llevamos, no sé, desde el 24 más o menos, o sea, desde que ha por lo pasado menos, todo, muchas cosas de este fin de año, en concreto esto de la tesis, llevamos tratando de juntarnos varios días y fue como ya avisemos, en un ratito estamos y listo y no había como mucho tiempo para avisar con anticipación, así es que súper agradecida de las personas que veo que se van sumando en este horario, no alcanzo a hacer todas las manitos que van. Oh, yo también, mucha alegría verlos, bueno, ver sus nombres en realidad. Y vamos directo al grano. Esta semana nos ha tocado harto hablar del tema. Nunca dejamos de hablar, de revisar lo que está pasando con la niñez en nuestro país, en el mundo. Y terminamos el año, y de hecho contamos también en otras entrevistas, que decidimos el fin de semana de Nochebuena y Navidad no comentar ni escribir mucho acerca de la tesis de pedofilia que se difundió y se viralizó del repositorio de la Universidad de Chile justamente ese día, el 24, y dejar tranquilos esos días que justamente son para los niños. Y además, algo que creo que es súper importante, la Andu Furmantel lo dice en su libro Elogio del Riesgo, esta capacidad que nos cuesta de dejar en suspensión las cosas, en suspenso, mientras pensamos, mientras decantamos, no quiere decir capitular en el reproche ético que es inmediato frente a situaciones como esta, pero sí mm, en no quedarnos solamente en eso y pensar un poco más allá, ganar ángulos de mirada, por Dios que hace falta. Yo no soy experta en Maturana ni nada, y les rogaba que hasta por favor la tarjeta de Navidad la mandaran en más sencillo, porque hasta la tarjeta de Navidad era como un tremendo documento, pero él hablaba del lenguajeo y una amiga comentaba en la semana, hace tanta falta eso para abordar temas complejos como este. Y directo al grano, porque queremos aprovechar tu expertise, Rodrigo. Eh, Antes de partir toda la discusión, eh, partamos definiendo un concepto que acá yo creo que hay una aclaración súper importante que hacer, porque se suele entender como que todos los abusadores sexuales son pedófilos o que todas las personas pedófilas son abusadores sexuales. ¿Qué es la pedofilia? ¿Qué es la pederastia? ¿Cuáles son las definiciones donde nos podemos mover? Bueno, del abuso sexual infantil sabemos más, pero ¿cómo disolvemos esta sinonimia y cuándo se da junta? mm, ya, Ti, ya, ti, 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 está bien. ti, 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 Voy a ti, ti, tratar de ti. ser cortito. Sí. eh, en general, uno va a hablar de pedofilia como la atracción sexual, el deseo sexual que tiene un Ujú. adulto, adulta. ¿Mm? Va a quedar grabado en live, dice. Sí, 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 ¿Cuándo y en obviamente, qué horario? obviamente, Dice en el cuando chat. apenas cuando termine, lo vamos a dejar. Sí. Ah, ya, ya. Entonces, la pedofilia está asociada a la atracción sexual que puede tener un adulto, hombre, mujer, ¿m? Hacia un niño del mismo sexo u otro, indistintamente. Entonces,
Entonces estamos hablando de que la pedofilia aparece como una parafilia propiamente tal. Esa es la dimensión de la Para, ¿ya? perdón que te Como interrumpa, trastorno Rodrigo, sexual. pero para quienes, porque a lo mejor hay personas que no trabajan en nuestro oficio, ¿qué sería una parafilia? Las parafilias en los manuales, DSM, etcétera. estoy pensando en Habla más fuerte, DSM-5, Rodrigo, 4, un poquito más sí, fuerte, amigo. también. Sí, o más Más en fuerte, el más micrófono. fuerte. Ahí sí. Sí. Y, Vamos a y- intentar a ver si pongo el micrófono más sí, cerca. Tú me dices ahí. Ahí, ahí. ¿Mm? Sí, ahí sí. Como estoy en la casa, estoy sí, compitiendo con los ruidos de Mito. la casa. Por ahí escucho una olla. Entonces, eh, Sí, ¿ahora sí se escucha no, más o o sea, como tengo que no cambiar? deja el micrófono cerquita. Sí, Ahí, súper. ahí sí. ¿Mm? Perfecto. Entonces, lo que decíamos era que para recapitular, entonces decíamos que la pedofilia es una atracción sexual que Ujú. experimenta un adulto, independiente de su sexo, ¿verdad? Hombre, mujer, hacia un niño o una niña menor de edad. Y que, por tanto, está dentro de las categorías de la parafilia. Las parafilias, entonces, son categorías diagnósticas que están en manuales, como el DSM-5, el DSM-4, y que tienen que ver con alteraciones del objeto del impulso sexual. Entonces ahí caben las filias en general, pedofilia, necrofilia, hay una serie de Sí. elementos que, dependiendo de la cultura, se presentan más aberrantes o no para la sociedad, ¿verdad? Zoofilia, y ahí tienes las filias en general, que como ven pueden abarcar Mm. diferentes tipos. Dentro de esos diferentes tipos, donde el impulso sexual, ¿verdad?, en vez de estar orientado hacia una pareja adulta consentida, se tiene un proceso de cambio y se dirige hacia otro objeto. En este caso, el objeto de deseo es un niño o niña. Eso es como el tema de las paras. Ahora bien, Ujú. el pederasta tiene que ver mucho más con la ejecución, con la realización del acto sexual con niños y niñas. Por tanto, ya tenemos una diferenciación interesante en la categoría. Una cosa es fantasear, imaginar, ¿verdad? Poder hasta leer literatura de ese tipo que te puedes encontrar en algunos lugares. eh, y eso no implica necesariamente que ese sujeto, ese impulso que está orientado hacia el niño, lleva Ujú. a realizarlo. Hay otro paso más. En cambio, en otros sujetos es la realización que implica, y eso es la pederastia, cuando realiza el acto sexual con un niño o una niña, ¿verdad? Y Mm. que constituye delito propiamente tal. El sentirlo, fantasearlo no constituye un delito en nuestra sociedad. No Exacto. tenemos cómo acceder a las mentes de las personas, ¿verdad? Para poder saber un poco qué están fantaseando y Mm. no quiero. Mm. No quiero tampoco saberlo. Y entonces esa es la gran distinción. Y ahora uno diría, ok, o sea, entonces la secuencia es lineal. Un sujeto que es un pedófilo que fantasea y que en caso que llega a agredir sexualmente se convierte además en Ya, un pederasta, un pedófilo pederasta. ya. Ese es un camino. Sin embargo, no es el único el camino que existe. ¿No? ¿Ah? También te encuentras, por ejemplo, en Chile, y en el mundo, pero aterricémoslo en Chile, sujetos que son heterosexuales, con orientación sexual heterosexual, que son los papás, Mm. abuelos, tíos, que no tienen en su historia un recuerdo claro de fantasías con niños para poder excitarse, para masturbarse, ¿verdad? Para excitarse, por ejemplo, con la pareja adulta, y sin embargo agreden sexualmente en algún momento a niños, niñas o prepúberes en general. Ya. Y este proceso está asociado a otra línea, que es un sujeto que en general tiene un desarrollo del sí mismo muy débil, que no ha vivido trauma sexual, no hay una relación entre vivir abuso sexual y agredir, y aquí se nota mucho, son estos sujetos que agreden, no tienen traumas sexuales, no han agredido sexualmente, pero sí han vivido violencia psicológica y violencia Ujú. física.
la importancia, la fuerza de la violencia psicológica que nunca la tomamos muy, puede llegar al abuso sexual de un niño o niña 10 años después, 20 años después. O sea, esa locura no se ve como, ay, pero si fue solo psicológico, fue un grito, lo pasó, ¿me entienden? No ve el camino que se puede construir a partir de la violencia psicológica, la violencia simbólica, ¿sí? Porque cuando tú preguntas a estos sujetos que estamos conversando, ¿por qué agreden sexualmente? Si no tienen fantasías sexuales con niños, no se excitan con niños, tienen esposa, pueden tener amante, pueden, no sé, ¿ah? O, eh, lo que descubrimos es poder, no excitación sexual por el niño, que es una forma de control, de dominación, y eso es lo que les atrae, la posibilidad de tener ese control, que es un camino distinto. Sabemos que la sexualidad y control están muy conectadas. Las sectas operan con la regulación de la sexualidad de aquellos que participan. En la guerra, el control sexual es una forma de dominación al contrario. Entonces la sexualidad es un arma, muy bien dicho. Y se usa como arma. Cuando uno habla de repente con adolescentes que agreden sexualmente y que uno dice no hay fantasías sexuales desviadas, tiene pololo, polola, o más o menos, entonces ¿por qué agrede? Y es porque es el hijo de ella, y ella me cae mal, es un arma para atacar a otro con el que no puedo. Y entonces uno dice, ¿por qué no le hizo bullying? ¿Por qué no habló? ¿Por qué usó la sexualidad como un arma? Y esa es la pregunta como de terapia con esas personas. ¿Por qué conectó sexualidad con esto y cómo lo desconectamos para que pueda llevar una vida libre de agresiones sexuales? No, me queda súper claro y me parece súper importante poder aclarar todos estos conceptos, porque nosotros que llevamos hartos años, tú sobre todo, que además has hecho mucho trabajo en relación a ofensores y agresores sexuales, infantiles especialmente, es importante este límite entre lo que es la fantasía y la actuación, y diría yo, además de la actuación sobre el impulso, que es un delito, nuestra sociedad y la mayoría de las sociedades lo tiene tipificado como tal. Es más, en Chile hoy el abuso sexual infantil es imprescriptible a partir de 2019, que por eso también la gravedad que uno le confiere a la situación ocurrida con esta tesis de la Universidad de Chile o de la universidad que fuera, o de la academia que fuera, porque hay un marco legal de derechos humanos inalienables, yo sigo con el problema de la boca, por si acá, de niños, niñas y adolescentes. Hay una definición muy clara sobre lo que significan las violencias sexuales y el impacto de ese trauma en las vidas de niños, niñas y adolescentes que, recordemos, porque parece que no es suficiente, lleva 25 años el desarrollo humano de los cachorros humanos, infancia, adolescencia, y el tránsito oficial, entre comillas, a lo que es la adultez, y donde durante todo ese tiempo hay un imperativo de cuidado. Y lo tercero es que también sabemos que existe ese imperativo de cuidado de los más chicos. Por lo tanto, una tesis, un documento, un ensayo en una revista, lo que sea que salga hacia el mundo de lo público, defendiendo, ensalzando, haciendo apología de estos vínculos adultos-niños, está de alguna manera, si es que no establece ese contrapunto, todo el rato ya abriendo un flanco de vulneración. Aunque, como tú bien dices, la fantasía no es un delito, pero si tú ves esta tesis y no ves ni un contrapunto y dices, ya, las ciencias han definido que los niños se cuidan, las relaciones adultos-niños, es más, uno ha escuchado la excusa como una diferenciación dentro del ámbito de la pedofilia, la ebefilia, ¿estoy bien? Ebefilia, como diciendo ya, pero en general es más ebefilia que pedofilia, como si el hecho de que fuera con adolescentes fuera una suerte de atenuante. Es más, por ahí lo vi pasar, porque justo esta semana se compartió en redes, a propósito de Escocia, en esto de las distinciones que yo siento que son confusas, ¿ya? Y que lo único que siento que terminan haciendo es como mover una línea invisible para que ciertas cuestiones que deberían ser reprochables desde el cuidado humano, desde la ley o desde los recuerdos éticos que hay que tener por lo menos en relación a la infancia y a la convivencia en general, como que pasan coladas. Que o sea, había una denuncia que la policía escocesa en algún informe había había reemplazado ya el término pederasta
ya, o sea, es decir, una persona pedófila que había ya actuado sobre sus impulsos, cometiendo abuso sexual infantil, en el fondo, consumando los actos de abuso, y lo habían cambiado en ese informe por personas atraídas por menores de edad. Y había quedado la escoba. Entonces, sale la policía escocesa diciendo, no, en realidad esto es una confusión. Mira, nosotros jamás haríamos esto, lo otro. Puede ser que lo hayan hecho, en algún afán de incorporar terminologías nuevas, de no ser reprochados por usar ciertos términos o no. Igual queda poco claro, ya como el desmentido, pero lo que sí queda claro, siento yo, más allá de que lo hayan puesto, no lo hayan puesto, lo hayan borrado, no, qué pena que anden, si es que están mintiendo directamente, pero bueno, es que hay algo en estas como relativizaciones del lenguaje que abre camino a cuestiones con las que nosotros nos topamos en nuestro trabajo. Por ejemplo, el lobby pedófilo a nivel legislativo, que yo creo que como la intención, y eso te quiero preguntar, de constantemente estar bajando o estar pidiendo bajar la edad de consentimiento, que siento que viene bajo un argumento, y perdón que ya me esté poniendo tan desconfiada, pero es que realmente hay cosas que rebalsan mil vasos, como bajo el argumento de las autonomías progresivas, que van de la mano con responsabilidades progresivas y con maduraciones progresivas de los niños, con el argumento de combatir el adultocentrismo, con el argumento de estimular o alentar las agencias y respetar las agencias de la niñez. Entonces bajemos la edad de consentimiento a 14, a 12 o más, ¿ya? Y démosle esta agencia a los niños. Un poco también es parte del argumento de esta tesis del debate, la agencia y poco menos que la sofocación y asfixia en relación al mundo adulto. En eso obviamente que estamos en contra. Pero yo no sé cómo tú ves mover constantemente la raya, cómo el tema del consentimiento y de la ley de consentimiento están ahí como al medio de la trinchera, y cómo respondemos como sociedad frente a esto, porque creo que tal cual la policía de Escocia le puede pasar, y perdón que sea la abogada del diablo, a muchos profesores que de repente, frente a la aparición de ciertas temáticas o de ciertas proposiciones o ángulos de mirada, ni siquiera se atreven a decir, mira, el marco de la ley es bien claro, ¿ya? O el marco en relación al abuso sexual infantil es bien claro, por temor a sonar desde obsolescente hasta anticuado, hasta discriminador, hasta censurador, etcétera. Hay un nudo ahí que yo creo que es una oportunidad, lo que nos revela esta tesis como para poder agarrarlo. Sí, o sea, yo estaba escuchando y me estaba acordando que hace poco, hablando de lo mismo, usted me dice si se escucha o no, hablando del lobby, a veces suena como que el lobby pedófilo es como una cosa muy mentirosa, o sea, como que el cuco, como el cuento, pero ciertamente, por ejemplo, te estaba escuchando y iba recordando que hace poco el MAP, el movimiento ¿El norteamericano o el holandés? El holandés, el Neighborly Love. Pero pero Europa, yo me cacho más europeos que no, para nada, pero no, lo que pasa es que está como un poco en decadencia el que era el North American Men Boy Love Association, que fue como la primera gran organización pro pedofilia, entrando como a tratar de incidir en las leyes, etcétera. El Neighborly Love Party, que además el nombre, o sea, como mátate. Hágame cuéntele la traducción a los. Es difícil traducirlo como amor comunitario, amor entre vecinos, el amor con el del lado, y en realidad es una apología a la pedofilia la que hace ese partido. Entre otras cosas. Sí. Ponte tú, claro, han buscado en los últimos años, 3, 4 años, que están solicitando sistemáticamente que el 25 de abril sea considerado el Día del Orgullo Pedófilo. Que implica varias cosas. Están solicitando a nivel gubernamental en varios países ser aceptados como un tipo de población particular, aceptado socialmente, ser sacado de la lista de los trastornos, eso es el otro. Y tercero, han hecho mucho esfuerzo, y ahí se han defendido, de ser incorporados dentro de los grupos LGTB. En el más, sí, como
como una forma de tratar de entrar Sí. por algún lado, digamos. Eso los grupos LGTB más han dicho que no, han tratado de Mm. diferenciarse con fuerza de eso. En los países en que se han dado cuenta de la trampa de lo que están intentando hacer, lo que están tratando de entrar, como Como una un grupo identidad, sexual particular. la identidad Entonces, pedófila, sí, po. una- El child la identidad love. pedófila, como, entonces, exacto, entonces dicen, bueno, si hay gente que cambia que es la lógica del pedófilo, es tomar un argumento y darlo vuelto, si así Exacto. convence a los niños también, así convence a mucha gente, toma, opta, hace suyo el argumento y lo da vuelta, la distorsión Mm. cognitiva, si tú lo quieres, pero más, no es una distorsión, está Sí. pensado, está planificado, entonces, han tratado de entrar como una identidad más, como un grupo que debe ser respetado, una disidencia sexual, Además, perseguida además, y por tanto han pedido varias veces informes de los a derechos humanos porque son perseguidos por la sociedad. Entonces, víctima, que también calza muy bien con el pensamiento pedófilo de que es el niño el que me busca, es el niño, la niña la que me persigue, ella es la que no soy yo, ¿me ¿cuán- entiendes? Sigue siendo el mismo esquema ¿cuántos de pensamiento llevado a sacerdotes, la los práctica. escándalos de la iglesia ocuparon ese mismo argumento de los niños nos tentaron para cometer esta falta, este Sí, pecado, pero en realidad es como victimizándose y poniendo la culpa en las víctimas, que habría sido no una fuente de claro, tentación, sino que poco yo, menos que un tentador activo o un seductor activo del adulto. O sea, así de descabellado sí, y, así es, y, Carla. y, y Mm. da como revolvedor de vísceras, porque da mucho. Sí, y sí, a veces, sí, y estaba pensando en eso, yo me voy a desviar solo un segundito, no, mentira, no es un segundito, son 2 segunditos, eh, porque me quedé pensando como, sí, yo creo que todos los que estamos aquí hoy día decimos, pero ¿cómo hay gente que se compra esto? ¿Cómo es posible? Pero el tema de la pedofilia en las ciencias Sí. sociales es muy antiguo. Yo estaba pensando, por ejemplo, para dar 4 o 5 datos como muy generales. Por ejemplo, 1907, siglo pasado, por ejemplo, ya el doctor Carl Abraham hablaba justamente, recomendaba en varios textos ¿Mm? científicos de la época, además, ya 1907, pero planteaba que los traumas producidos en la infancia en general eran resultado de fantasías inconscientes de los niños, que no Claro. habían estas agresiones sexuales, sino que los estudios decían eso. Laureta Bender, test de Bender Copy, Sí. ¿te acuerdan? Todos los que son colegas, ¿eh? 1937. ¿Qué planteaba? Decía que existía una fundamental satisfacción en el niño o la niña del ¿Mm? abuso sexual cometido y que este era beneficioso para el desarrollo infantil. La Matilda Kowski, 1950, ¿eh? También una psicoanalista muy famosa europea. El incesto es algo extremadamente positivo para los niños porque les facilita conocer su cuerpo. Argumentos que todavía lo seguimos escuchando. Weiner, el 62, que también era un doctor que escribió varios libros sobre infancia. Han pasado mejor vida, por Sí. suerte. ¿Eh? No, Planteaba Butler, que incluso Butler hablaba que era importante que la situación incestuosa considerar que el niño, algo del niño había en la situación incestuosa, colocaba algo de él ahí. ¿Mm? Por ejemplo, entonces podemos, ponte tú, Levine, 2002, y Merskin, 2003, que decían que la edad de establecimiento del abuso, del consentimiento debía ser entre los 10 y 12 años, porque los niños no eran como antes. Después se descubrió que Levine, Smith y una serie de otros psiquiatras que escribían estos papers tenían un fondo, eran pagados por los lobbies pedófilos, pero habían escrito una gran cantidad de textos colocando justamente, recomendando la baja con el tema, con ese tema. Entonces, si bien hoy en día decimos, qué horror, existe un siglo entero de intentos, un siglo y tanto, ¿verdad? De intentos en las ciencias sociales de relativizar el abuso sexual hacia los niños, de validar el incesto y las agresiones hacia los niños. Esa línea sí, existe en nuestras es, disciplinas que son las ciencias sociales y hay que tener cuidado. Entonces, estas tesis son parte de una exacto. historia que Sí, lleva más de un siglo y medio. Es como colocarla dentro de la no, historia, como me gusta totalmente, la historia. me parece súper necesario porque de repente en lo contingente, no solo perdemos varias miradas de análisis, lo que hablábamos ayer en la radio, de que entre
las acusaciones de degenerados, represores, fascistas, o sea, como que se dan en la discusión social, se pierden otras miradas, se pierde este suspenso, esta suspensión para pensar las cosas, para mirar, por ejemplo, lo que viene en la historia. No olvidemos cuánto se silenció también eh, las conductas de Foucault en materia de abuso sexual infantil, la Simone de Beauvoir, están los registros de los liceos con las niñitas y pasa piola y uno escucha, o sea, a ver, yo creo que ahí podemos entrar en otro debate que ha tenido que ver también con Neruda, Woody Allen, etcétera, y te dicen no se puede invalidar la obra de alguien porque haya hecho tal o cual. Para mí es distinto, o sea, una vez que, pero es una cuestión muy personal, para mí una vez que tú sabes y entras en conocimiento de ciertas cosas, obviamente que vuelves a mirar la obra a la luz de esa información también, y sin, bueno, tiene uno, yo no soy esteta, no estudié estética, entonces, pero sin como los recursos para decir si alguien es más genio o menos genio, no gracias, si es que ya sé esto, me cuesta mucho, ¿ya? Pero también nos hemos pasado por alto eso, Foucault, la Beauvoir, hoy mismo, la Judith Butler, hay cuestiones sobre el incesto que a mí me resultan tremendamente perturbadoras de lo que he leído, y que creo que nos ponen en esta situación donde uno dice, ok, avanzamos en hombros de gigantes, como dice este dicho. Es una maravilla el pensamiento humano, las cosas que es capaz de producir, de crear, de dilucidar, de preguntarse, incluso sin poder dilucidarlas por muchos años. Pero en las casas de estudio, donde se debe cuidar esta posibilidad de aliento del pensamiento, tal cual en otros entornos, creo que hay límites dados por esto. El que analicemos las cosas, que miremos la historia, que miremos las segundas líneas, los subtextos, las segundas intenciones también, que están metidas en esto, porque hay intereses creados también. Yo ni siquiera quiero pensar tan lejos. Suena el lobby pedófilo como este monstruo, como esta creación de, no sé, grupos ultra reaccionarios, conservadores. No, existe, lo vemos en la legislación, vemos cómo inciden en distintos países, incluso desde una cierta definición, y hasta el propio cardenal, no me acuerdo, Tomasini, muchos años atrás, cuando se discutía las características de tortura del abuso sexual infantil, eh, al explicar lo que estaba pasando en la iglesia, la definición que estaba entregando era como la de un anillo de pedofilia, un pedophile ring. Eh, y hasta donde se sostiene, se nutre con ayuda de una institución, y eso puede llevar hasta tráfico, explotación sexual y otras tantas abominaciones en relación a las violencias sexuales y la niñez. Yo creo que esta historia de un siglo que tú dices, ¿cómo ves? Porque la Universidad de Chile igual se ha movilizado. A ver, yo no estoy exculpando, estoy diciendo que ha respondido. La respuesta de la Facultad de Filosofía fue muy penosa, es solo teórico, como si eso no tuviera un impacto en la sociedad, pero la rectora salió a decir algo, se creó una comisión investigadora, esta semana fueron al Congreso, ha habido una expresión también de disculpas hacia las víctimas, etcétera. Y la Universidad de Chile es una universidad con carácter público, por lo tanto es posible acceder a un montón de información que en otras universidades no sabemos lo que está pasando. O sea, perfectamente podría estarse replicando esto. Pero ¿qué pasa hoy entonces? ¿Qué oportunidad abre? Yo quería preguntarte a ti como académico universitario, además, esta reflexión y este desastre garrafal porque, que ha ocurrido, pero ¿qué oportunidad abre para lo que viene, en lo que viene, en materia de investigación? Yo creo que, Y de todo, el funcionamiento. y de todo, yo creo que nos pasan dos, tres cosas. Yo creo que lo primero es algo que comentaba en otra parte. Una cosa es una libertad que se puede tener en la cátedra de poder preguntarse cosas. Los pájaros porque vuelan, es porque otra cosa es el proceso de llevar a cabo una investigación a partir de eso. Y ahí hay un componente que, entonces, la libertad de preguntarse cosas es plausible, propia de... ¿ah? Sin embargo, que una institución con una estructura a partir de esa pregunta eh, genere un corpus de investigación es complejo, porque claro, la
el lenguaje que crea realidad está manoseado, estamos súper de acuerdo. Sin embargo, el ir instalando conceptos y normalizándolos desde las instituciones, especialmente cuando ya ha habido una o dos tesis antes, nos empieza a generar complejidad. Entonces, primero, nos da cuenta de que los filtros éticos no se están aplicando adecuadamente. Hay un tema de ética. No es la ética, porque también es paupérrimo el comentario de filosofía. Y yo esperaría más de una facultad de filosofía, justamente, que de una facultad de, no sé, química, sin desmerecer a nadie, pero en filosofía yo hubiese esperado un poco más de cabeza dando vueltas, justamente en la reflexión. Sin embargo, lo que hicieron fue tomarse como elemento, formalmente no es un problema, porque no está trabajando con humanos reales, entonces la filosofía, además de que el comentario deslegitima la filosofía en sí misma, entonces la filosofía misma, al no tener ningún producto, no sirve para nada. Y hemos esforzado, o sea, con eso yo con eso me decidieron como, ya, pero están trabajando con ideas que construyen otras ideas y que terminan convirtiéndose en modos de trabajo, que terminan convirtiéndose en realidades, empiezan a sustentar otras tesis que llevan a investigaciones y ponen algo que es más complejo aún, ponen el límite de lo ético. Hay cosas que nosotros no investigamos, aunque tenemos la capacidad como seres humanos. La clonación humana ha sido prohibida en todas partes. Tenemos la capacidad de hacerlo. Capaz que clandestinamente lo está haciendo, sí. Pero clandestinamente. Nadie está... Porque justamente tenemos la capacidad y las consecuencias de eso éticamente no corresponden. A ese mismo nivel tenemos el tema de una tesis de este tipo. No es un problema de libertad de cátedra, para nada. Aquí, o sea, si hacen una apología de Hitler y nos dicen que está súper bien matar judíos y esa es la tesis, no corresponde. No. Otra cosa es hacer una tesis sobre lo que implicó el holocausto. Otra cosa es, ¿cuáles son los elementos que le permitieron a esta gente justificarlo? Es otra pregunta. Pero lo que encontramos en esta presentación fue un panfleto, porque no había elementos básicos como de buscar fuentes que contradigan lo que uno dice. Tal, si digo A, tengo que encontrar no A. Los hago chocar y sale una discusión sobre el tema. Yo tengo que hacer discutir autores, pero acá solo habían elementos que justificaban una y otra vez la idea premeditada. O sea, cuando plantearon la tesis, la idea, ya tenían la respuesta armada. Y lo que hicieron fue justificar esa respuesta. Eso es lo que uno encuentra cuando la lee. No es una tesis, es una justificación a ciertos elementos, a ciertas cosas. No, incluso si le pusiéramos otro tema, uno podría decir que es bastante más o menos en varios sentidos. De hecho, lo que tú dices que no. O sea, nosotros cuántos años antes que existiera la ley de garantías integrales escribíamos de los derechos de los niños teniendo que aclarar al revés. Aunque estos no son todavía ley en Chile, o sea, está suscrita la convención, pero como su exigibilidad en tribunales no existe todavía mientras tal cosa. Independientemente de que nosotros los validáramos y para nosotros fueran una guía o una herramienta de cuidado, teníamos que decir que no estaban todavía garantizados para tribunal y por lo tanto esto no era exigible, ¿ya? Al revés. Ahora, lo comentamos, porque nosotros, para compartirlo con ustedes, para todos fue difícil revisar esta tesis. Creo que todos, aunque pusiéramos en suspensión la reflexión y la conversación, empezamos a leerla primero en diagonal o así escaneadamente, y ya eso fue difícil, y luego entera, porque había que leerla finalmente entera. Y yo quiero así hacer agradecimiento público a Rodrigo en eso, y a mi hija Diamela, porque estoy como leyendo a tres bandas, es como que sostiene, porque es difícil. Es difícil para quienes trabajamos en esto, es difícil para sobrevivientes. Muchas personas nos escribieron muy contrariadas o relapsadas el fin de semana de Navidad y los días sucesivos. Personas que nos han dicho, yo no puedo leer ni la primera línea porque siento que es retraumatizante. Sí, no lo haga, escuche por último una entrevista donde le resuman la situación, pero todo esto que ha pasado. Pero leyéndola entera, comentábamos, porque incluso en los anexos se hace referencia, o sea, no hubo ni el mínimo chequeo, porque si salió en 2016, ya en 2016, por ejemplo, se sabía que este caso muy conocido en Estados Unidos, de la Mary, no me acuerdo el segundo nombre, Mary Kate puede haber sido, pero el apellido era el de Tourneau, que fue una profesora de como 33, 34 años, que se involucra con un estudiante antes de que cumpla los 12, y que ya a las alturas de los 13, 14,
habían tenido la primera hija y luego muy pronto la segunda hija. Esta mujer fue a la cárcel, después sale, incluso los entrevistaron en varios medios como... porque ya había 2 niñas ahí, que había pasado con esta experiencia, pero a las alturas de la escritura de esta tesis, ella ya tenía cáncer y ya había empezado a señalar que estaba arrepentida de lo que había hecho, y es más, estaba corriendo el divorcio, porque ella muere el 2017, si mal no recuerdo, y, y, el, y, el, y, el, y el niño, que ahora era un adulto de 30 y algo recién, decía que quería mucho a su hija y todo, pero que no recomendaría nunca, y que jamás se debería apoyar una relación de un adulto con un niño. Incluso esos datos más anecdóticos, entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Y el profesor que te pueden decir es que hay que respetar a los estudiantes. Yo te quería preguntar, y sin ánimo de ser invasiva, pero igual, desde tu rol como justamente docente de la academia, si llega un estudiante con una proposición así, eh, ¿es una falta de respeto ponerle bordes o recordarle los límites, los recuerdos éticos o legales que puede tener una tesis de estas características? Como haciendo un giro de O sea, análisis uno, pedófilo, como dice esta, que giro ni que nada, giro, pero, ok, estoy tratando de pensar si ese argumento del respeto a la agencia del estudiante basta por sí solo, o si más respeto al estudiante es justamente eh, acompañar y guiar en el sentido de estos otros recuerdos éticos que existen, o legales, o sea, como cuál es mm, el respeto al estudiante del que estamos hablando. Hay algo... sí, 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 porque to- ahí lo que están escuchando también, viendo, ¿verdad? Una investigación parte de una motivación de alguien que quiere investigar algo. Y lo primero que uno hace como profesor cuando lleva una tesis, una investigación, parte preguntando la motivación de aquella persona que está queriendo y trabaja esa motivación inicial. Si alguien quiere trabajar un tema de abuso, bueno, ¿por qué el tema de abuso? No por meterme en la vida de alguien, sino justamente porque uno necesita entender qué lleva a Ujú, hacer la pregunta. Porque una investigación exacto. es una pregunta, y la pregunta es legítima. ¿Ah? Pero entonces uno empieza, ok, porque no sé, y los estudiantes te lo dicen, porque pasó tal cosa, entonces ok, pero esto te va a afectar, ¿estás seguro? Mira, fíjate que revisemos lo que, ¿me entiendes? Entonces uno también va guiando la motivación de alguien. Y en ese proceso también puede decir, no, sabes que no es adecuado, no es Mm, adecuado para ti, por ejemplo. Sabes que esto puede ser súper victimizante, esto puede generar, o sea que me lo estás contando y estás por llorar, imagínate ya en un año de esto, ¿por qué quieres mm, meterte un año en sufrir si me lo estás contando con un café, aquí, me estás contando tu motivación y estás casi llorando? Entonces, eh, en ese proceso uno también va trabajando las mm, motivaciones personales que tiene esa persona. Y ahí uno encuentra también, y ahí debió haber pasado eso, en filosofía, decir, es que esto está alimentando algo, esto está alimentando un monstruo que está ahí. O sea, esto no... Y mm. desde ahí uno lo para. Uno para una tesis por motivos formales, no va a poder parar una tesis por elementos mucho más profundos, porque está mal hecha la pregunta de investigación, Exacto. porque el objetivo no es tan claro, porque el instrumento no está Mm. validado. O sea, hay un montón de elementos formales. O sea, esa es la forma, pero, pero más todavía si la motivación justamente es otra. Y uno dice, tiene que decir, no, Bueno, no, lugar no. no, Y no pasa nada terrible es porque uno lo argumenta, uno lo exactamente. Y argumenta. aunque al día siguiente pueden hacerte una cancelación por redes, que eso es lo otro, yo lo hemos hablado también, como mirando distintas perspectivas. De repente los profesores tienen esta presión de hacer correcciones gramaticales, porque cuál puede ser hoy en día todo es como se exhibe, se publica, está esta amenaza como latente, constante, donde yo creo que, claro que da susto, pero hay que pararse como con algún aplomo. Yo me acuerdo cuando salió la imprescriptibilidad, eh, a ver, y las funas vienen desde el jarro de agua de años del Ministerio de Educación. Hay algo que se abrió ahí que como que lejos de detenerse se ha amplificado. Y yo me acuerdo que conversábamos, ¿te acuerdas, Rodrigo, en Derecho al Tiempo, como en ese clima en que está incluso nosotros nos podían haber dicho, ¿y por qué no pelearon más por la retroactividad que se han imaginado, cobardes, qué sé yo? Y había que estar preparado con mucho aplomo para también explicar eso y resistir o dar respuesta
a una situación violenta. Ahora yo me imagino para muchos académicos eso debe ser difícil, pero no, no, no exonera o no exime de la responsabilidad individual como académico, institucional como representante de una universidad y social, que esa nos alcanza a todos como sociedad, de ver de qué manera abordamos estos temas. A grito pelado en el estruendo, no. Con confusiones de lenguaje, no. Vi por ahí pasar, se me va y de repente me da miedo que me dice quiere cortar y no. Pero que Fernanda, más arriba, un psicólogo le había dicho que si no había habido violación y era solo abuso, había que bajarle el perfil. Confusiones como esas todavía, que nos preguntan muchas veces los papás, pero ya, como en una escala, si es que existiera, ¿ya?, de abuso, no es tan peor. Es que, a ver, no es así, no existe esa escala, no se mide de esa manera, y si la intención de ayudar a alguien, porque en último término el horizonte final es lograr reparar, es lograr volver al vivir a una vida propia, preferida y no dictada en términos de lo que un abusador haya hecho, ¿ya? Si la intención es ayudar a la reparación, a lo mejor, no sé, frasear eso desde otro lugar, porque desde ese lugar, a ver, acá dice justo, claro, ese profesional que decía que prácticamente la paciente habría estado exagerando porque a pesar de todo había logrado tener una vida sexual. Perdón, o sea, o sea, con violación o sin violación, el abuso sexual infantil. A ver, es más, tú te referiste a algo al comienzo sobre los daños más difíciles a ver, y el mismo abuso sexual infantil, hasta lo hemos visto, víctimas chiquitas con gonorrea, con sífilis, o sea, ¿qué más ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, más o menos que si no hay 200.000 heridas, no es suficiente para la prueba. Mary Frances Irigoyen, que escribió El acoso moral, ya se puede entender como la herida moral, el acoso moral señala algo bien interesante, y esto como para quienes digan que no es tan terrible ni el incesto, ni el abuso, o sea, como que al final, incluso uno lo ha escuchado de personas que han vivido abuso, mira, si yo igual sobreviví y llegué hasta acá. Eso no quiere decir que no haya habido algún impacto. Y Mary Frances Irigoyen dice, incluso de casos documentados de personas que, sin que haya habido eh, eh, ni grooming, ni abuso sexual, ni ninguna actuación sobre pulsiones adultas en relación al niño, ningún incluso acercamiento físico, hay hogares o sistemas familiares que tienen una suerte de latencia o clima incestual, ¿ya?, que genera en esos niños y niñas que viven en ese entorno una sintomatología que hace muy difícil el diagnóstico diferenciado, porque es como que hubiera ocurrido el abuso. Pero en realidad es un clima y es como tan, desde los modos de relación, incluso entre los propios adultos, aunque no toquen a los niños, desde, no sé, las artes, los libros, los modos de, no sé, bañarse en la piscina, de circular por la casa, de hablar de ciertas cosas, que hay como un clima hipersexualizado que se procesa como una latencia o una suerte de posibilidad incestual. Yo cuando leía el libro era como así sentir la música de Tiburón una vez más, como tan, pero en un loop continuo que nunca finalmente llegaba el tiburón. Y que es súper terrible también, y súper dañino, y súper invisible. ¿Y cómo lo mides? ¿Sí? Ahora, no es abuso sexual infantil, por cierto, si es que vamos a hacer una definición clara, pero los daños que genera ese clima durante el desarrollo, durante el crecimiento de un cachorro humano, igual están. Entonces, cuidado con eso. Si es que no veo el reloj, no me quedo. ¿Cuánto llevamos? Querido, es preocupada de que no nos han avisado nada, pero para que no nos corten. No hay todavía. ¿Qué clase de psicólogo? Espérate. Y alguien preguntó, bueno, qué linda, ¿Ya? disculpas desde nuestro gremio de psicólogos, esa respuesta no corresponde bajo ningún parámetro. Gracias, Mariana Pizarro, por decirlo, nos sumamos en realidad a esa disculpa. Ven, esto me pasa cuando trato de ver las preguntas, que había otra pregunta de cómo hacerlo para hablar de todo esto cuando
había resistencias de los sistemas o de los entornos, me imagino, institucionales, educacionales, etcétera, a hablar de o hacer psicoeducación, hablar de pedofilia, hablar de abuso, enfoque informado de trauma, qué significa trauma, cómo lo podemos hacer. Espérate un poco, estoy tratando de encontrar exactamente la pregunta, pero iba como por ahí. Espérate. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos ir entrando? Yo creo que una manera ahora magnífica es quienes quieran darse el tiempo, escribir a las universidades. Hay temas de transparencia, hay formularios, hay maneras de llegar, hay siempre un mail de contacto. Eh, yo desde chica escribo a La Moneda, incluso en tiempos de dictadura, no que fuera a causar ningún cambio, pero es como, ya, aunque no tengan ni una herramienta, la que tengo, que es un papel y un lápiz, en esos tiempos ahora hay correo electrónico, usarla y aprovechar de, porque yo creo que esta oportunidad no puede pasar. Las controversias en este país se olvidan y temas esenciales que están ahí insertos en la controversia se pierden junto con todo en ese olvido. ¿Cómo hacer para que esto no se vuelva a repetir? Porque hay una pregunta que es la que nos venimos haciendo todos estos días, lo dijimos ayer también en el programa de radio, que es que cómo se está enseñando, qué se está enseñando, cómo se están discutiendo los temas. Hace falta más formación en abuso sexual infantil, así como academia en general. Tenemos que ir, no sé, curso por curso, compartiendo estas cosas. ¿Cómo hacemos un esfuerzo colectivo, comunitario, social? ¿Cómo la universidad se compromete, las universidades, no estoy hablando solo de una, para que esto realmente sea una oportunidad y algo como lo que acabamos de saber, porque hay una tesis del 2020, no me extrañaría que apareciera una del 2021, capaz, así más reciente aún, no se vuelva a repetir, ¿ya? Que no tengamos que estar conversando sobre esto mismo y la falta de resguardos éticos en la investigación o en las libertades académicas de aquí a 6 meses más o a un año más. Voy a seguir buscando la pregunta. Dale, Rodrigo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? Acá estaba la pregunta. No veo las preguntas. ¿Cómo intervenir en Ya, sistemas? Pero yo me había acordado bastante bien. ¿Cómo intervenir en distintos sistemas familiar, educacional, sobre la pedofilia para frenarla cuando estos mismos sistemas son resistentes a la psicoeducación, a una psicoeducación? Eso era. Buena pregunta. Uy, están Sí, todas las total. preguntas, sí. Ya, como ejercicio de síntesis, No, dale estábamos... nomás, nos quedan 15 minutos, em, según yo, o 10, así que estamos bien. ya. Es interesante porque los programas, lo que sabemos de los programas de prevención en abuso sexual en términos de basado en evidencia es que ellos no evitan el abuso sexual. Exacto. Tal. No le puedes pedir que por un programa un niño de 4 años vaya a impedir que un adulto lo agreda. Yo creo que si esa es la lógica del programa de prevención, sabemos que no funciona, pero sí permite lo que es la prevención secundaria y terciaria. Ese niño va a contarlo prontamente, no va a haber una cronificación de la situación de abuso. Yo creo que eso es importante. Lo va a contar lo que suceda o al poco tiempo después lo va a poder comentar. Y lo otro que sabemos de los programas de prevención en escuelas, específicamente en escuelas, por ejemplo, de abuso sexual, a partir de la experiencia en Norteamérica, ¿ya? Donde es que existe la develación secundaria. El niño levanta la mano, o sea que lo que le hacen al Juanito es abuso, y ahí, a ver, y ahí esperará que se vaya, hablará con, sí, que Juanito me contó que su papá le hacía, ¿me entiendes? Existe, y eso puede activar muy cariño. Por tanto, lo primero es que la prevención del abuso sexual un espacio de donde sí tenemos Sí, evidencia de que funciona en términos secundarios y terciarios es en el colegio. Los profesores son agentes, aunque digan muchas cosas y uno puede sí, decir muchas cosas de los profesores, sí. siguen siendo agentes centrales para los niños, niñas, y son agentes vistos como protectores para muchos niños y niñas. A veces son la figura adulta eh, más cercana que pueden tener y adolescentes. Sabemos también que en términos de la prevención, un elemento fundamental es que esto no puede estar
sabemos que los niños se olvidan después de cierto periodo de tiempo, existe una curva, por tanto, sabemos que esto hay que hacerlo de manera sistemática y por distintas vías, sin caer en Sí, el terrorismo que puede ser tan traumatizante como, claro, sí, cuidado, salir a la calle, te pueden abusar, como, no, 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 pero sí hay que tener. Entonces, ¿qué va a permitir esto en un niño y una niña? En que va a poder contarlo, no va a poder pararlo probablemente. Si tiene un cero. adulto de 1,80 m, 100 kilos de peso, ¿me entienden? No está, pero sí va a poder comentarlo. Y eso es fundamental, pararlo ahí. No vamos quizás parar en el momento, lamentablemente. No tenemos evidencia que eso pase, porque para eso necesitamos que el agresor No, pare. No que sea el niño la última no, no defensa. fue, El niño no puede ser la última defensa de sí mismo. Lo intenta, lo puede intentar, puede decir no pero puedo, pueden tengo miedo. hablarlo. Y es ahí donde pueden hablarlo. Eso es lo más importante. Y por tanto también conversarlo en la casa, lo más claro posible Sí. y adecuado a la edad. No nos sirve, y ahí hay un libro muy bonito Mi cuerpo, de la Vinca, ¿no? mi cuerpo Voy a hablar como es un profesional con esta regalo, sí. conversación. ¿Ah? Sí, es un libro muy bonito, no porque textual, yo lo he contado en varias clases de universidad, eh, porque parte de un elemento que es al revés, no es cognitivo, no es como de arriba hacia abajo para el niño, ¿no? Sino es desde la sensación hacia, y de ahí es como se construye también todo lo que Sí. vivimos como niños, desde la sensación desde la experiencia De- hacia la reflexión. A los adultos se nos olvida que eso sigue funcionando en el día a día, lo que pasa es que nosotros operamos cognitivamente para la todo, voz, pero seguimos funcionando desde la la voz, experiencia, desde el cuerpo, la desde las voz sensaciones, del y de ahí cuerpo, la voz la del voz. cuerpo. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que No, tomar. no, Ahí te dejo la palabra y en para relación a cerrar, la misma pregunta, Guillermo. yo creo que hablar de los temas. A ver, no nos silenciemos. Yo creo que en los últimos años, incluso yo, nada que ver, ¿ah? Pero yo hacía estimaciones, independientemente de cuál fuera nuestra preferencia de voto. ¿Te acuerdas que lo conversábamos antes del plebiscito de septiembre? Que hacíamos estimaciones de que lo que las encuestas estaban mostrando podía incluso ser superado por un porcentaje mucho mayor, porque había un fenómeno de silenciamiento que incluso en consultas tan anodinas o cotidianas como cuál es su intención de voto, se había ya manifestado. Porque cuando algo podía ser reprochable o políticamente incorrecto o que pudiera desatar inmediatamente cancelaciones o funas o eh, ataques, qué sé yo, la gente no decía nada. Años atrás se pensaba que iba a ganar Carolina Toá en la Municipalidad de Santiago, todas las encuestas decían que iba a ganar, y yo me acuerdo que yo transmitía sola, no va a perder, y no porque le tuviera mala barra ni nada, era porque sentía que había en los barrios y en Providencia pasó lo mismo. También daban por ganadora a la alcaldesa que estaba en ese minuto y decía, no, no, porque hay un porcentaje de votantes que no está diciendo lo que va a votar, porque puede ser muy reprochable. Yo creo que nos hemos silenciado en muchos temas. Yo creo que incluso esto de la policía de Escocia, volviendo, eh, personas atraídas por menores, ¿qué es eso? ¿Ya? Y si me niego a usar ese término, ¿qué pasa? ¿Ya? Eh, algo les pasó ahí que lo cambiaron, después lo revirtieron, y así nos vamos callando opiniones, no nos callemos ni una. ¿Ya? O sea, no le digo que estemos transmitiendo como broadcasting todo el día, pero en los WhatsApp de familia, pongamos los temas, hablemos de lo difícil, lo complejo cuesta, uno dice, pucha, ¿para qué hablar de abuso, marcarle el pepino? A ver, como dijo la Mary Oliver, sobreviviente de abuso sexual infantil, incesto, justamente, a mí me salvó la belleza del mundo, la hospitalidad de los otros, los amores, ¿ya? La vida no deja de ser bella, el mundo no deja de tener árboles, un cielo precioso, y no deja de tener tampoco un millón de violencias y otras cosas, porque nosotros hablemos o no de ciertas cosas. Pero alguien me dijo una vez a propósito de un mural, me dijo, bueno, ¿y qué más da que esté ese mural si total los niños ven tanta violencia todos los días en la calle? Justamente le digo yo por lo mismo, 0,1 o menos, 0,2, 0,3, el espacio que sea. ¿Por qué no? Y atrevámonos a hablar. Y sí, cuesta hablar de pedofilia. Cuesta recomendar incluso libros que tengan que ver con esto. Yo ahora me he permitido recomendarlo una vez más, el Conversaciones con un pederasta, no me acuerdo el nombre, Amy Hamel Sabin, Z-A-B larga I-N, que es una terapeuta musical que hacía trabajo en la cárcel y que entrevista al pederasta más terrible de Latinoamérica, el con más casos, cadena perpetua, y es muy interesante, o sea, es difícil el libro, también es como advertencia preventiva, por favor, pero en voz del pederasta,
en primera voz. Estoy hablando de alguien que abusó de miles de niños, que uno dice, ¿cómo le alcanzó el tiempo en la vida para tanta crueldad? O sea, porque sí, 1000 en un año, ponte tú. Pero él dice, no quiero libertad condicional, ojo, no quiero volver a la comunidad. Escuchen cuando pedimos ayuda, porque como tú decías, incluso hay un número muy importante, uno podría decir que hasta la mayoría de las personas con trastorno pedófilo, que no actúan sobre su impulso y actúan sobre la fantasía, mirando, leyendo, etcétera. O sea, incluso lo que revelan en algunos testimonios, basta mirar fotos en Facebook, ¿ya? Por eso que cateteamos tanto nosotros las fotos, los niños, no, por favor, etcétera. Pero este tipo, que incluso es de los que aboga por la castración física, ni siquiera química, hace un llamado en el libro, así como, por favor, sociedades, no se confíen, no bajen la atención, no bajen la guardia, no dejen que esto como que sea un tema lejano porque solo le pasa a algunos, y no es tan pocos, es 1 de cada 3 niñas, y por lo que sabemos 1 de cada 5 niños a lo menos, pero los niños develan menos, entonces es siempre un número que es medio, en realidad, más oscuro que lo sombrío que ya son las cifras, porque además la mayoría de los niños no develan, y devela cuando está más grande. Ese es un libro que yo creo que vale la pena leer, desde como él relata, el llegar, no fue de un día para otro, qué pasa, cómo esto se cruza con abusos de poder, con temas de la relación familiar, etcétera, y cómo lo vive de adulto, y cómo él pide a la sociedad que por favor realmente se lo tomen en serio. Conversaciones con un pederasta, de Amy Hamel Sabin, y no nos silenciemos, hablemos, no temamos cometer errores, si usamos mal un concepto, por último, si alguien nos dice, mira, eso no se dice, sí se dice, o sea, qué bueno, tomar nota, pero seguir la conversación y no replegarse por eso, porque hacemos falta aquí todas las voces, todas. ¿No? Sí. Yo creo que yo creo que es un trabajo el tema contra la Sí, cancelación, que es importantísimo. Si no, uno empieza a quedarse callado y los que hablan son los que al final toman decisiones. Entonces, yo creo que va por ahí. sí, sí. Eh, bueno, cosas que dicen que incluso se ha titulado gente, sí, pues, sí ese es el problema y por eso que reclamábamos con la Mm. nueva propuesta de ley de cuidado compartido, porque que forzaría el cuidado compartido, porque acá decían, se han titulado psicólogos que tienen acusaciones y denuncias, pero no se probó nada o se sobreseyó el caso y da lo mismo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí hay otro debate, pero que no da para esta Instagram, sobre las pruebas de selección. En psicología, durante muchos años existían pruebas, o sea, tú eras preseleccionado para psicología y después tenías que pasar, bueno, en la época mía, sí, en el siglo pasado tal cual, era una semana de Sí, pruebas, cuatro días una semana. hábiles y una entrevista personal con psicóloga y temas de grupo, pruebas, rocha Sí. al completo, ahora no, porque está todo ya en internet más o menos, pero en esa época no. Pero en nuestra época, si yo me acuerdo, Rocha y un Sí, NPI, no, el puntaje obvio era y una entrevista. más en Y la una entrevista. intervención grupal, más, o sea, había varias cuestiones, y, Igual teníamos y, compañeros que pasaban medio pero era raros, un pero filtro que el por lo filtro menos pasaba. violencia orgánica, psicopatía, varias cosas se descartaban, ¿cachai? Y era como un mínimo filtro en una profesión, que, o sea, ahora yo creo que ojalá y todas las carreras, el Senado, todas partes, hubiera por lo menos un filtro básico, o sea, que miedo que alguien con una psicopatía que le da lo mismo el daño a los demás, el sufrimiento de los demás, construya un puente y diga, quedó medio malo, da lo mismo, y después hay una media catástrofe. O sea, creo que los temas de salud mental, pero hay un punto de vista desde también la discriminación y todo, hay distintas posiciones, por eso digo que esto da como para otro Instagram, pero creo que cuando hay cuestiones, hay que mirar muy atentamente eh, las situaciones donde puede haber abuso sexual infantil. Ahora, también pensando que es muy fácil levantar una denuncia, ojo, porque lo hemos escuchado en tribunales, que cuando hay pareja, da lo mismo, ya mamá, papá, dos papás, que a veces están tremendamente heridas y enemistad y con los temas económicos de por medio, dicen, bueno, así los jueces lo oyen, te pongo una sospecha de abuso en Facebook y fregaste.
no puede ser que se use la denuncia de esa manera tampoco. Y por eso cuando peleamos por la imprescriptibilidad, pedimos que hubiese una ley paralela, que se presentó un proyecto de ley, pero se perdió en el tiempo y en algún escritorio, que era sobre denuncia responsable para que tuviera consecuencias levantar denuncias falsas o denuncias irresponsables que pudieran afectar, por ejemplo, a una comunidad educativa, de niños, etcétera. Ahí hay todo un tema, pero yo creo que si hay casos y no se pudo probar 3 abusos por falta de prueba, pero resulta que ya hay 3 denuncias, habría que mirar eso con más atención. Y como tú dices, ahí está el rol de la docencia, que además de lo normativo, de la ley, de los criterios de cuidado, guía. Y dice, realmente este sería el campo profesional cuando tienes este otro problema, no sé. Pero da para otro Instagram. Y da para otro Instagram todo lo que está funcionando o no funcionando y se está trabajando con ofensores sexuales. Rodrigo, te vamos a dejar comprometido para eso, porque hay cosas, en Estados Unidos hay línea 800, para que personas que sienten inclinación por niños, antes de actuar sobre eso, llamen y pidan ayuda. Ahora en Chile falta plata para programas con víctimas, hay N dificultades con mejor niñez de partida, vimos lo que pasó con las licitaciones, obviamente no habría, creo yo, muchos recursos para esto otro, pero ver lo que están haciendo otros países, que dicen esos tratamientos, esas investigaciones, también sería interesante saberlo. Así que te vamos a dejar amarrado para otra vez, para variar. Ya, pues encantado. Sí, en Chile, con esto cierro. Hay programas para Eso, jóvenes, los programas PAS, jóvenes responsables de prácticas abusivas sexuales, que en cambio no se llama agresores. Y en el sistema de gendarmería existen algunos programas también para agresores, entendiendo que los años no exacto. disminuyen la conducta abusiva. ¿Cómo disminuimos el peligro para la sociedad? Porque van a salir en 5, van a salir en 4. Hay programas. Entonces ahí De to- podemos conversarlo perfectamente. Un Hace falta agrado. esos Ya, pues. programas en una intervención con abusadores que me tocó muchos años atrás en el norte. Un señor muy viejito, muy mayor, digamos, perdón, viejito no es un término ni abuelito, eh, dijo que él había estado varias veces preso por ofensas sexuales, no había ni una posibilidad de tratamiento ni nada, y la única solución que encontró fue irse a vivir al desierto para, para controlar Mm, sus propios impulsos. Ni cero, y claro, no hay, por eso digo, no hay ni una línea 800 por último. Eh, y, y uno puede decir, mm, no, no quiero mm, invertir en mm. eso. A ver, si uno lo mira sistémicamente, a mí cualquier acción que ayude a que haya menos abuso, por favor. Eh, yo he escuchado también a sobrevivientes decir, y yo misma lo dije en algún momento, y si mi padre, o si mi abuelo, o si mi madre, o quien fuera, hubiese tenido la posibilidad de ir a terapia, y eso me hubiera ahorrado un año de abusos, un mes, un día, uno. ¿Por qué no? Entonces, me interesa que conversemos, tú que sabes más de lo que está pasando en otros lados. Te agradezco en el alma, amigo, querido, seguimos trabajando juntos Listo. y nos vemos. Y gracias a todos ustedes que se quedaron hasta esta hora. Mira, acá dicen gracias por este Mm. espacio, seguir informándonos. Alguien quiere abrir un programa para agresores, dice acá, no te olvides de los PSA, son lo máximo, etcétera. Gracias a ustedes, 1.000.000 y nos volvemos a ver. Y tú puedes cortar, Rodrigo, y yo ahí hago la cosa Ya, perfecto. Yo no aprieto para que se nada grabe. porque estoy. Ya. Ya, yo corto. Listo. Chau, chau.